La cultura del cuidado. Y estoy precisamente con la doctora Ilva Miriam Hoyos, presidenta del Consejo Nacional para la Cultura del Cuidado, que ha acompañado todo un día a la diócesis de Fontibón, a todos nosotros los sacerdotes, para que tomemos conciencia y nos formemos sobre esa delicada responsabilidad de cuidar a los niños, niñas, jóvenes, adolescentes y personas frágiles que necesitan de nuestro cuidado y atención. Doctora Ilva Miriam, muchas gracias por estar con nosotros. Padre Ramón, muchas gracias por esta invitación. Me siento en casa. He aceptado gustosamente la invitación que nuestro querido señor obispo, Monseñor Juan Vicente, nos ha hecho para participar en este proceso de formación sinodalmente con el clero de la diócesis de Fontibón. Hablar siempre de la cultura del cuidado es hablar de eso que duele profundamente y que ha sido una herida muy fuerte en la iglesia, que es el abuso de los niños, de las niñas, de las personas frágiles, la pedofilia, todas estas realidades que son tan complejas. ¿Cómo la iglesia, frente a todas estas realidades tan complejas, responde? En primer lugar, Padre y queridos cristovidentes, este tema de la cultura del cuidado no es ajeno al Evangelio. Al contrario, hay un Evangelio del cuidado que de una u otra forma nos invita a todos a cuidarnos entre nosotros mismos. Yo creo que la imagen del buen samaritano que nos invita a ve y haz tú lo mismo es una invitación para que seamos conscientes de la fragilidad humana. Y esa fragilidad humana nos exige reconocer que podemos caer como personas, como ciudadanos, pero que tenemos que buscar las herramientas que nos permitan levantarnos, que nos permitan aceptar errores, negligencias e incluso en algunos casos, y es doloroso decirlo, conductas delictivas. Pero claro, frente a aquellos casos que ya se presentaron, ¿qué hay que hacer? Atender. Pero hay toda una labor preventiva que es importante eh, empezar a trabajar, a socializar, a institucionalizar, a formalizar. El cuidado nos corresponde a todos, pero claro, hay algunos que tenemos unas mayores responsabilidades en ello. Y por eso la conferencia episcopal desde el año 2018 empezó a advertir la necesidad, siguiendo a su vez pues el clamor, el llamado de la Santa Sede, en este caso del Papa Francisco, para que se implementaran una serie de documentos, de líneas guía, de directrices que permitieran a las diócesis descender, pero no solamente a las diócesis, a las parroquias, a las instituciones educativas, donde hay presencia de iglesia, a las familias, donde seamos conscientes que somos vulnerables, pero que también podemos vulnerar. Y en ese sentido, que tenemos que establecer claramente cuáles son las instancias que permitan, por un lado, asesorar a los obispos y a la iglesia, adoptar una serie a veces de normas, de procedimientos, pero ante todo a generar una cultura. Y la cultura cultiva y propicia qué hábitos. Yo puedo tomar normas y establecer instituciones, pero si esto no parte del corazón, de un proceso de arrepentimiento, de conversión e incluso también de oración y primordialmente de oración, difícilmente podemos aceptar nosotros que este tema en la iglesia de los abusos, de las violencias, y no solamente el abuso sexual, el abuso de poder, el abuso de conciencia, los abusos económicos, han generado una gran crisis, han afectado la confianza de los laicos en la iglesia, de la sociedad en la iglesia, y a eso estamos llamados. Y además yo creo que en esta época de sinodalidad se nos invita a que todos asumamos nuestra responsabilidad en cuidar del otro. Es lo que de una u otra forma ha animado a la iglesia a crear este consejo y a propiciar que las diócesis también creen su institucionalidad y desciendan en normas, en actuaciones concretas, lo que la iglesia está pidiendo, porque además es un llamado del Evangelio. Usted es una reconocida jurista y muy preocupada como mujer de iglesia por todo el acontecer de la iglesia. Tener en sus manos la responsabilidad de este Comité Nacional de la Cultura del Cuidado, este Consejo Nacional de la Cultura del Cuidado, es decir,
a hablarle a los señores obispos, a hablarnos a los sacerdotes de manera muy clara sobre todos estos temas de abuso sexual, de prevención, de respeto, de aterrizar, de una cantidad de cosas. ¿Cómo ha sido esa experiencia en usted? Padre, no ha sido una experiencia fácil. Yo he tenido en mi ejercicio profesional momentos muy difíciles, como procuradora delegada, incluso como profesora investigadora en temas de vida, de familia. Pero quizá en esta etapa de mi vida el Señor quiso llamarme no solamente a una reflexión, sino a una acción y a interpelarme como mujer de iglesia, como profesional del derecho, cómo aconsejar y cómo hablarle a los obispos, a los laicos, a los sacerdotes. Y debo confesarle que quizá es el trabajo más desgarrador que he vivido. Por una parte tengo una cierta libertad porque yo no vivo de esto, es decir, este es un trabajo pro bono, ad honorem, y que eso también da libertad, pero desgarra porque nos cuesta admitir que la iglesia que es transparente o que debe ser transparente, que el mensaje es un mensaje de amor, de centrarnos en el prójimo, en el vulnerable, pues hemos fallado y reconocernos como vulneradores no resulta fácil. Y tengo que admitir que en más de una ocasión he sentido tristeza, dolor, desgarramiento interno. Y en más de una ocasión como el deseo de decir ya no más, ya sobre esto, eh, que sean otras personas las que vengan, porque esto termina uno cansándolo. Hay momentos en los cuales no solamente hablar, porque pues, la parte formativa es impactante, pero conocer casos desgarran. Hablarles a los señores obispos también es una gran responsabilidad. Yo recuerdo una intervención en su momento, el Papa Juan Pablo II, dirigida a los obispos de los Estados Unidos de Norteamérica, donde también él reconocía que la Iglesia había actuado quizá en forma indebida porque no había sido bien asesorada. Entonces, es un gran compromiso para quienes tenemos la oportunidad de dialogar y hablar con los obispos. Ellos nos han confiado a 6 personas que somos en este momento las que integramos el Consejo, esa gran responsabilidad. Y eso, por un lado, amerita, Padre Ramón y queridos oyentes, el compromiso de prepararnos, formarnos, estudiar, orar y generar red, porque 6 personas no vamos a transformar toda esta temática de la violencia y los abusos en Colombia, pero sí queremos propiciar una gran red, entretejer, establecer relaciones entre las personas. Y hemos logrado, hemos hecho un camino sinodal, hemos visitado diversas diócesis, sensibilizando a obispos, sacerdotes, laicos y también al ciudadano que sabe que en su casa, en su hogar hay violencia intrafamiliar, que en su trabajo también lo hay, que en las instituciones educativas también lo hay. Entonces, es un cometido donde he advertido que se me pide, por un lado, responder como mujer de iglesia, pero también como profesional y ciudadana a los requerimientos de la sociedad colombiana. El contexto colombiano nos exige trabajar en toda esta temática. No es la iglesia la única que la que padece la situación de violencias y abusos, pero es la más comprometida y comprometedora a su vez para tratar de dar luces al interior de la iglesia, pero también para la sociedad. Por la relevancia social que tienen los clérigos en la realidad del país. Así nos lo contó usted, que la misma Corte Constitucional lo muestra, pues obviamente se debe escrutar y debe acompañar y exigir que nosotros seamos modelos, y eso no es negociable de ninguna manera es negociable. Pero tanto el Papa Francisco como en el conversatorio que tuve con Monseñor Juan Vicente, como usted, nos lo ha mostrado en el taller, digamos que la exigencia para nosotros los sacerdotes debe ser total, pero aquí la atención debe ser puesta en las víctimas. Yo quisiera que pudiéramos pensar y hablar y referirnos, porque seguramente muchos de ustedes también saben casos o han vivido experiencias o tienen
idea de algunas personas que son víctimas o fueron víctimas, y lo que significa para nosotros centrar toda nuestra atención, qué significa atender y escuchar y cuidar a las víctimas. Padre, y Monseñor Jovencente también lo ha desarrollado. La centralidad del tema está en las víctimas. Y este es un país que creo que entiende lo que es una víctima. Nosotros tenemos reconocidos alrededor de 10 millones de ciudadanos colombianos que han sido víctimas del conflicto armado. Y sin saber necesariamente sobre temas jurídicos, hablamos del derecho a la verdad, del derecho a la justicia, del derecho a la reparación, a la no repetición. Entonces tenemos ya como en nuestro ADN el sentido de lo que significa la centralidad de alguien que ha sufrido un daño. Y mucho más en la iglesia, cuando nosotros tenemos esa voz víctima sufriente que es Cristo, que de una u otra forma nos ayuda a pensar que en la víctima encontramos ese dolor de alguien que no ha sido escuchado, que ha sido vulnerado, nada más ni nada menos invocando muchas veces a Dios. Por eso el tema de las violencias y de los abusos en la iglesia adquiere una connotación especial. No es lo mismo, quizá puede ser el acto similar al que se realiza con una persona que no tiene ningún vínculo en la iglesia, y no estoy hablando solamente de los sacerdotes, que aquel que lo tiene. Por eso la invitación a que las víctimas que nos están escuchando o aquellas personas que conocen de casos no solamente realizados por clérigos, no solamente al interior de las instituciones de la iglesia, sino en otros ámbitos, que busquemos ayuda de tipo psicológico, de tipo jurídico, porque son heridas que desgarran y que llevamos en el alma. Y un país que tiene esa experiencia tan dolorosa de un conflicto desgarrador, de víctimas, pues la iglesia no puede tampoco estar ajena ni extraña a que sus agentes de pastoral, a que sus catequistas, a que las personas que trabajan en la iglesia también han sido víctimas de todo tipo de violencias y de abusos. Por eso creo que el gran cometido, querido Padre Ramón, está en que podamos llegar nosotros también a ellas. Porque podemos hacer muchas capacitaciones, procesos de formación, elaborar documentos. Ahora todas las instituciones están pidiendo que se hagan protocolos, que se hagan documentos de manuales de conducta, que se hagan una serie de informaciones detalladas sobre procedimientos. Y eso está bien y forma parte de la prevención. Pero mientras no sanemos a cada una de estas víctimas que de una u otra forma están clamando al cielo justicia y están implorando que sus lágrimas también sean escuchadas en la iglesia, el tema nos va a quedar a mitad del camino. Por este es un proceso de conversión donde tenemos que tener en cuenta la centralidad de las víctimas, y aquí nuestros cristovidentes serán los que nos ayuden a identificarlas, serán los que nos ayuden a acercarnos a ellas. La iglesia quiere ofrecerles a lo que tienen derecho, a un acompañamiento espiritual, a un acompañamiento jurídico, a conocer la verdad. Y la iglesia está llamada a eso. Por eso el camino que hemos recorrido ha tenido sus frutos, pero todavía nos queda un camino por recorrer para llegar a esa centralidad. Y qué bueno que a través de estos espacios, Padre Ramón, podamos sensibilizar y buscar esas víctimas que deseosamente también queremos dialogar con ellas, escucharlas y pedirles perdón por el abuso que ha sido cometido, e invitarlas a que entre todos podamos sanar estos corazones a través de una reparación integral. Doctora Ilva Miriam Hoyos, muchas gracias por estar con nosotros. Siempre es una dicha poder compartir, y pues todos los sacerdotes de la diócesis de Fontibón contentos al tener esta experiencia que gracias a Monseñor Juan Vicente se nos ha dado para nuestro camino de formación, de conversión, de exigencia, y que ustedes también pues caminemos juntos en esa realidad. Siempre recuerde que está en su casa. Lo sé, Padre Ramón, sé que es mi casa y me siento siempre en casa cuando llego a alguna diócesis. No sé si los sacerdotes terminen contentos, pero lo más importante es que se hayan sensibilizado y que lleven en su corazón ese compromiso y que sean tocados. Yo creo que cuando un sacerdote es tocado, primero porque tiene que cuidarse y ayudar a cuidar a otros,
y esa finalidad, si la hemos alcanzado, obviamente sé que hay algunos temas de carácter jurídico que requerirían mayor tiempo, pero el objetivo, y debo agradecerle una vez más al señor Juan Vicente, porque desde que me invitó me solicitó que fuera muy transparente, muy veraz, que dijera las cosas tal como se están presentando, con altura, obviamente, y con respeto, y creo que por lo que he podido advertir en el diálogo que he tenido con los sacerdotes, ha habido una respuesta en el sentido de sentirse tocados y ahora viene el camino sinodal de la actuación. Muchas gracias a ustedes también. Gracias.